para que el Poder Ejecutivo justamente explique cuáles fueron las condiciones en que se otorgaron estos créditos y estamos en comunicación con él. ¿Qué tal? Buen día, Esteban. Acá Rizo y Clara te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Clara, Rizo, ¿cómo están? ¿Qué Buen tal? Buen día. día. Bien. Gracias. Gracias por atendernos en principio. Esteban, bueno, que nos expliques de qué se trata este pedido de informe. Bueno, nosotros lo que vimos cuando se conoció la información de los primeros datos de los créditos de hipotecarios del Banco Nación es una operatoria bastante llamativa en la cual, sobre la base de los 27.000 créditos hipotecarios que entregó el Banco Nación en esta gestión desde que Milei es presidente, había un sesgo muy claro y muy marcado en que los créditos de mayores montos, créditos que difícilmente expliquen una primera vivienda para una Claro. familia, de sectores trabajadores, porque hablamos de créditos de 300, 350, 400 mil dólares, estaban sobre representados en funcionarios y personas allegadas a la libertad avanza. Para que ustedes se den una idea, sobre los 24 primeros créditos de mayor monto, Sí. 22 fueron entregados a personas vinculadas a la libertad avanza. Si ampliamos un poquito el análisis y nos vamos a 50, los primeros 50 créditos, 36 dados a personas vinculadas a la libertad avanza, tanto funcionarios públicos como legisladores que por la naturaleza de sus cargos no tienen ni estabilidad ni antigüedad, porque obviamente dependen de que la gente te vote o no, o dependen de que un funcionario te mantenga o no en la tarea. Entonces vimos ahí un patrón, nos llamó la atención, gracias a esta herramienta que desarrolló Andrés Snikovsky en Mikoski, perdón, Sí. en internet se pueden empezar a cruzar algunos datos y a partir de allí lo que queremos saber es cuáles fueron los criterios y la normativa en la que se sustentó el tratamiento análogo de Sí. funcionarios públicos, todos vinculados al partido de gobierno, con lo que son empleados públicos, que son personas que hacen su carrera en el ámbito del Estado, en administración, en medicina, en investigación, en una universidad, en un centro nuclear, y que tienen otro tipo de vínculo laboral con el Estado nacional. Esteban, el ministro de Economía Caputo insiste con que no hay nada ilegal y no hay nada inmoral. ¿Esto es así? Realmente, en el marco de la legalidad, es parte de lo que se está investigando, entiendo. Y la inmoralidad, ¿qué es lo que analizás vos? ¿Qué es lo que ves vos con los datos que te cruzan? Mira, una falsa dicotomía, porque en el ámbito de la política la moral es importante, es central. No hay una cuestión donde uno pueda separar, más allá de que nosotros creemos que podría haber la comisión de algunos delitos vinculados a la violación de la ley de ética pública, tráfico de influencias, abuso de poder, negociaciones incompatibles con la función pública, porque estamos hablando de funcionarios nacionales que son incluso algunos directivos de los bancos. El crédito de mayor monto se le entregó a un director del Banco Central de la República Argentina, Claro. la misma persona que tiene que controlar entidades financieras, entre ellas del Banco Nación, obtiene un crédito de 400 mil dólares, 380 mil dólares en el mismo Banco Nación. Entonces hay evidentemente caso por caso situaciones particulares. En algunos casos se observa una desproporción entre el nivel de ingresos, la posibilidad de pago de cuota y los créditos otorgados. En otros casos se observa una velocidad llamativa. En otros casos se observa que personas que no tenían las características crediticias para acceder a créditos, porque eran incluso algunos insolventes o estaban embargados o están en parte de procesos penales, también se les entregaron estos créditos. Entonces uno lo que empieza a ver es una operatoria donde los que pudieron y tenían un vínculo, un contacto con el gobierno nacional, aprovecharon créditos baratos del banco público por montos exorbitantes. Y desde lo moral totalmente reprochable, porque el banco público, que se sostiene con los impuestos de todos los argentinos, debiera estar orientada en su política habitacional a tratar de paliar la situación de los más de 2.300.000 hogares que están en una crisis habitacional, que están Claro. en déficit habitacional. Sí, Y no además, para comprar casas en los countries, ¿no? De 300, 400, 500 mil dólares. no, ni Y después, siquiera para comprar, obviamente, la crisis está incluso para pagar alquileres. bueno, Estamos por eso, a es, ver, tenemos dentro de todo ese universo que es enorme, de más de 2 millones de hogares con
con déficit habitacional, tenemos los que no pueden pagar alquiler, Claro. los que hacen un esfuerzo enorme para pagar alquiler y tal vez podrían demostrar ingresos para poder meterse en uno de estos créditos y lamentablemente no se los dan. Ustedes seguramente conocen gente de su entorno que ha ido a Sí, pedir claro. un crédito hipotecario al Banco Nación y no se lo han dado, o han Sí, ido a o los montos pedir son una muy hipotecaria. bajos. Claro, o sea, tenés una tasa preferencial, etcétera. Entonces, evidentemente ahí, desde lo moral, que no nos vengan a hablar de moral, o sea, que este Claro. gobierno hable de moral, que Caputo hable de moral, que es el ministro de Economía de Argentina y tiene todos los bienes en el exterior, en la isla de Man, la verdad que no es el más indicado. Y en lo legal, obviamente lo tendrá que determinar la justicia, pero si efectivamente una metodología en la cual se favoreció sesgadamente y arbitrariamente a un sector político y se ve en la sobrerepresentación que tiene ese sector político en la obtención de créditos de alto monto, bueno, evidentemente tenemos el deber de dudar y el deber de investigar. Claro. Estamos en comunicación con Esteban Paulón, diputado nacional por el Partido Socialista. Esteban, con mi compañera decíamos acá, queríamos elogiarte la remera. Siempre con las remeras que andás, y aprovechamos un poco porque también estás siguiendo. Le contamos a la gente que ayer en las actividades que hay, que ahora vamos también a tratar de profundizar un poco, por lo menos mencionar, fuiste con una remera, con un tuit simulando de Adorni que dice: a deslomarse, en esas cuotas no se pagan solas. Y hablando de Adorni, queremos aprovechar, también sabemos que venís siguiendo la situación. ¿Cuál es la situación de Adorni? Hoy te contamos, por ahí estás al tanto, acá en la Ciudad de La Plata va a haber una actividad frente a otro departamento, en este caso acá en la zona céntrica, que incluso se está hablando de que son supuestamente un departamento donado, todas esas cuestiones que hay que investigar y que ver. ¿Cuál es la situación en este caso de Adorni? Bueno, a ver, el título del diario, del noticiero, ya Adorni más complicado, pero la verdad es que es real. Uno ve una operatoria, primero quiere buscarlo a Adorni, tocarle el hombro o algo y que nos traiga suerte, ¿no? Y hay que pedirle los números del 15 y 6, porque la verdad que se ha encontrado con tantas jubiladas que tienen cientos de miles de dólares para prestar a través de hipotecas para que él compre sus propiedades, que hay una línea de una operatoria muy llamativa. Hoy va a declarar la escribana que hizo las escrituras de Adorni, que avaló todo este esquema de supuestas hipotecas, a partir de las cuales nosotros entendemos Adorni intenta disfrazar y dibujar de dónde o cómo compró, con qué operatoria compró propiedades, ¿no? Está abierto todo el capítulo de los viajes también, no porque no pueda viajar, ser funcionario público no es un castigo y no es que no te puedes ir de viaje ni siquiera a Aruba o al Congo o a donde quieras, sino que hay una cuestión que genera también inquietud y duda en relación al nivel de gasto de Adorni, al nivel de gasto cotidiano, ¿no? Viajes de $30.000, autos de $35.000, departamentos, casa en el country, digamos, un nivel de vida muy difícil de explicar con los ingresos que declaraba. Ese es el eje de la causa, ¿no? Y creo que la medida en que aparece, primero, Adorni desde el viernes tiene abogado en la causa, eso habla de la preocupación que hay porque sin abogado no tenía la posibilidad de acceder al proceso de la causa, entonces ahora él se presenta para poder acceder a la causa y poder conocer qué es lo que hay en la denuncia y preparar su defensa. Hay elementos todos los días que no solo tienen que ver con nuevos bienes y que quizá tal vez de aquí en adelante no aparezcan más, se cuide de seguir comprando cosas, pero sí de operatorias muy sospechosas, donde incluso a veces las personas que participan no tienen ni idea, ¿no? Esta cuestión de siempre un sesgo de personas mayores que prestan plata, que entonces es difícil de rastrear quién le prestó. Lo que ustedes dicen, el Departamento de La Plata o el medio Departamento de La Plata, es una donación, es una herencia, de dónde viene. Él en algún momento hablando de que hace 10 años me voy de vacaciones al exterior, pero cuando uno busca el récord hacia atrás, en general era una persona que tenía dificultades económicas, o por lo menos expresaba dificultades económicas, y por relato de personas que han trabajado con él en la radio y en la televisión, relataban lo mismo, una persona que muchas veces tenía dificultad para llegar a fin de mes. Bueno, evidentemente hay muchas cuestiones que él tiene que aclarar, y creo que la causa va bien encaminada, que va a una velocidad interesante y que ahí habrá alguna clave de qué es lo que está pasando con Adorni. Yo creo que políticamente ya
concluido su carrera. Bien, veremos, Por lo porque menos al en esta gobierno, etapa. el gobierno no piensa lo mismo, creo. Mira, él puede seguir siendo en la formalidad jefe de gabinete de ministro, no puede ejercer como jefe de gabinete de ministro porque cualquier aparición que haga, cualquier anuncio que haga, ustedes lo ven, Sí, él sí. que era Martín Fierro digital, por tuitero picante, hoy no puede publicar ni buenos días. Publica Sí, sí. Bajó la pobreza, fin, y tiene 3.000 comentarios preguntándole por los bienes y Claro. tuteándolo, ¿no? Y eso hace que, obviamente, esto también aplique a tener que dar una conferencia de prensa como jefe de gabinete, tener que explicar, o sea, a ver, más que jefe de gabinete parece un objeto decorativo, lo suben a todas las fotos, lo ponen en la foto con los funcionarios, lo ponen en la foto con las delegaciones extranjeras, pero después no se le escuchó nunca más la voz. Claro. Daría lo mismo a Adorni que un cartel de Adorni en cada una de esas fotos. Entonces, creo que hay una dificultad objetiva para que él recupere el rol que el gobierno necesita de él, que es explicar al gobierno, no el gobierno explicándolo a Adorni, y eso hace muy difícil que él siga en el cargo. Incluso si siguiera, por ejemplo, a fin de mes, cuando tenga que venir a la Cámara de Diputados, bueno, también se va a enfrentar a una situación muy hostil y muy compleja, ¿no? Bueno, ahí tenemos en nuestro canal de YouTube, para quienes nos están viendo por ahí, esta foto de que ayer fue tendencia, de Esteban Paulón con Queremos la tweet remera, ¿eh? a deslomarse, que esas cuotas no se pagan solas, fin. Y de eso quería hablar un poquito, Esteban, porque, bueno, ayer estuviste con esta remera en el Congreso y porque, bueno, ayer el oficialismo logró dictamen justamente para modificar la ley de glaciares y buscan convertir el proyecto en ley hoy. ¿Qué es lo que crees que va a pasar? Bueno, primero nosotros estamos trabajando en un contexto importante de tratar de que no haya quórum, ¿no? Esta ley no discute, digamos, esta es una ley que viene con un proceso viciado, es una ley que es sobre estándares ambientales, no sobre minería. No estamos discutiendo si es buena o mala la minería y la mirada que cada uno tenga sobre la minería, es cómo cuidamos las fuentes naturales y las reservas de agua dulce. En ese contexto aparece una ley que no cumple con la Constitución, no cumple con las audiencias públicas. Vimos el papelón de acumulación de audiencia con 100.000 inscriptos, de los cuales hablaron 200. Para más bochorno, en la reunión de comisión donde se dictaminó la ley, solo había participaciones vinculadas a la minería. Se habla de minería en la ley, se habla de agua, se habla de glaciares, se habla de áreas periglaciares. Entonces, evidentemente está claro que no hay una naturaleza honesta y sincera en relación a qué es lo que busca esta ley. Nosotros lo venimos señalando. Obviamente nuestra primer posibilidad concreta es no dar quórum. Un grupo de diputadas y diputados estamos trabajando para que eso obviamente sea mayoritario. Sabemos que el gobierno tiene los números ajustados para el quórum, porque tampoco algunos de los aliados quieren poner tanto la cara, así que estamos trabajando en eso. En caso de que se lograra el quórum, obviamente vamos a ir a dar el debate, a estar en contra en mi caso, pero también a brindar argumentos para lo que va a ser seguramente una posterior judicialización, porque esta ley es inconstitucional a todas luces, barre con el principio de los presupuestos mínimos, que es una base central del federalismo. Acá hay una idea malentendida del federalismo. Algunos diputados y diputadas defienden la ley hablando de federalismo para que las provincias decidan. Eso no es federalismo. Federalismo es una política que establece estándares comunes de cuidado en términos de lo que tiene que hacer el Estado para poder cuidar lo que es ambiente común. Porque vos decís glaciares. Bueno, los glaciares son reservas de agua dulce. ¿Y ese agua dulce queda solamente en la provincia como si fuera una pileta, o es agua dulce que riega y que aporta a otras cuencas y a otros ríos? Y en un contexto de extrema sequía, de cambio climático, de 15 años de sequía extrema en Mendoza y San Juan hoy serían el desierto del Sahara si no hubiera agua de las reservas de los glaciares. Entonces, vamos a dar ese debate, vamos a ir en defensa del agua, vamos a ir en defensa de un ambiente que nos permita seguir desarrollando la actividad. Y en otro capítulo disfrutamos las condiciones de la minería. La verdad que la minería tampoco ha tenido problema para desarrollarse en estos años. Hubo dificultades en las inversiones que se multiplicaron varias veces desde que la ley de glaciares es aprobada, por lo tanto ahí no hay un vínculo directo entre la ley y la falta de inversión en minería.
obviamente las condiciones macroeconómicas son las que para inversiones que llevan hasta 30 años Sí. determinan si se va a hacer una inversión minera o no. Esto es un negocio del gobierno, un capricho de algunas de las mineras por algunos desarrollos específicos, tienen nombre y apellido y hay que ir a votar en contra y a defender el agua. Esteban, muchas gracias por tu tiempo y por tu amabilidad. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Esteban Paulón, diputado nacional por el Partido Socialista, era quien nos atendía amablemente.